apropiado para comenzar. Así que Dios los bendiga y que sea de gran provecho de la edificación para nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Pedí permiso. Gracias por la invitación a estar con ustedes, especialmente para compartir el tema de hoy. Le invito conmigo ahora. Padre Celestial, bendecimos tu nombre y nos acercamos a tu presencia, celebrando tu santidad, celebrando, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que en este lindo día, Señor, tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra en nuestras mentes y corazones, que nos capacite para oír y entender, y sobre todo, Señor, ser hacedores de tu palabra. Señor, a ti en este día damos a ti toda honra y gloria, y te damos gracias. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que sirven tu iglesia en el ministerio de enseñanza. Pidiendo, Señor, que en este día sea una ocasión de edificación. Amén. Señor, de apoyo a nuestros ministerios, a servirte a ti, tu iglesia y a Puerto Rico. Así, Señor, dirige nuestra reflexión y seas tú siempre el que reciba toda honra y gloria. Amén. Por Jesucristo. Amén. Te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, que esta mañana quisiera intentar, y digo intentar, porque yo prefiero cubrir menos material, pero que se entienda, que en vez de simplemente cubrir las tres diferentes conferencias o diferentes aspectos que he preparado. Entonces, en la primera parte lo que quiero hacer es que mirando el asunto de herramientas, mirando a recursos, mirando a lo que nos presenta la responsabilidad del Ministerio de la Enseñanza, quiero mirar quiénes somos nosotros y nosotras que llegamos al texto bíblico. Porque a través de los años, ahora yo cumplo 42 años en el ministerio, 33 enseñando el seminario teológico, y lo que he observado en la mayoría de los casos, le enseñamos a los estudiantes teología, griego, hebreo, hermenéutica, homilética, crítica literaria, historia, le ponemos todo tipo de herramientas, pero nunca se paró para mirar quién es el individuo que viene al texto antes de darle herramientas. Entonces quiero comenzar ahí, porque nadie llega al texto bíblico. Usted y yo no solamente leemos el texto, lo interpretamos. Y ese proceso de lectura, comprensión e interpretación es casi instantáneo, que uno casi no se da cuenta de ese proceso de interpretación. No dudo que ustedes han escuchado a algunos decir, no, en nuestra iglesia no tenemos doctrina, no tenemos dogma ni teología. Bueno, esa es la mentira más grande que hay, porque lo único que se pudiera hacer es leer el texto bíblico y callarse. Porque entonces en esa iglesia hay palabras amadas del Señor, pero no se interpretaron. Entonces toda lectura, todo estudio de la Escritura requiere interpretación de lo que uno ha leído. Entonces esa interpretación no se da en un vacío. Ahora, si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han ido o han asistido o han tomado un curso de teología formal? Levanten la mano. Uno o dos, ¿verdad? Sin embargo, todos tenemos teología. Todos hacemos teología. Cuando usted lee ese texto bíblico y lo comparte con otra persona, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo es Señor? Amén. Cuando usted comienza a explicarle a otro qué es eso, si alguien te pregunta qué es eso que Cristo es Señor, el momento que usted y yo comenzamos a explicarlo, estamos haciendo teología. Ahora, el asunto no es hacer o no hacer teología.
Siempre lo vamos a hacer. El asunto es si la vamos a hacer buena o mala. Teología. Entonces el teólogo interpreta, el creyente, el no creyente, interpreta la Biblia. Los otros días vuelvo a escuchar en la radio, sí, como dice la Biblia, ayúdate y Dios te ayudará. Él está haciendo una teología malísima porque en ningún lugar en la Biblia te lo dice. Pero está haciendo teología, está dando una interpretación a lo que entiende él o ella, cree lo que dice la Biblia. Entonces todos hacemos teología y lo hacemos de lo que ya poseemos, lo que ya tenemos, del bagaje teológico popular que hemos recibido a través de nuestra formación, a través de nuestra cultura, a través de nuestra formación ideológica, política, económica, a través de nuestra formación psicológica, social. Todo eso informa cómo usted y yo interpretamos la Biblia. Entonces nadie va a la Biblia, ningún maestro, ningún predicador, nadie va a la Biblia en un vacío. Entonces, tomando esto en consideración, he observado a través de los años, especialmente de estudiantes universitarios, de personas profesionales que se han educado, que hay todo un bagaje que nosotros y nosotras traemos al texto bíblico y no nos hemos percatado en muchos casos de cómo ese bagaje secular de filosofía naturalista, de filosofía natural, ha informado y deformado nuestra lectura e interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque esa formación está tan atada a quienes somos que no podemos mirarla objetivamente. Si no nos detenemos de una forma crítica a observar cuáles son nuestros supuestos de nuestra cosmovisión, visión de vida, visión del mundo. Entonces, por eso en esta mañana quiero comenzar de una forma rápida, ¿verdad?, de presentar un contraste antropológico. Y el contraste antropológico es el contraste antropológico social moderno de la filosofía natural, de las ciencias naturales y la antropología bíblica teológica. Porque esa antropología, esa visión de cómo usted y yo interpretamos quién y qué es el ser humano, informa de entrada nuestra lectura e interpretación bíblica. Y si algo estoy observando y se observa en la iglesia, lo moderno y posmoderno que somos. Y hay aspectos de esa posmodernidad que es positiva y hay otros que son destructivos a la vida de la iglesia. Y no hemos distinguido entre una cosa y la otra. Entonces la iglesia se ha secularizado en el peor sentido de la palabra por no reflexionar críticamente, entre otras cosas, su antropología, su visión de quién es esta persona, quién es usted, quién soy yo, que vamos a las escrituras. Ahora, algunos de mis supuestos. Yo parto de la premisa, el supuesto que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son revelación de Dios. Yo parto del supuesto que esta es palabra de Dios dada para Dios dejarse conocer a nosotros y a nosotras con el propósito de revelar su voluntad, sus promesas y sus bendiciones y revelarnos la solución a la condición humana de su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Entonces yo asumo la autoridad de la palabra, yo asumo que somos seres humanos creados buenos pero pecadores con una naturaleza caída. ¿Ven? Yo asumo que necesitamos ser salvos. ¿Ven? Y el único salvador es Jesucristo. Esos son algunos de mis supuestos bíblicos teológicos. Y ahí es que yo parto. Ahora, si hay alguien que no asume que las escrituras son palabra de Dios, vamos a estar entonces hablando chinas y boqueras. Y yo no espero que usted me acepte ni me entienda. Si usted no acepta la naturaleza caída, que somos pecadores, aunque creados buenos, entonces lo que voy a decir no tiene sentido.
porque de nuevo estamos hablando de dos puntos de vista totalmente opuestos. ¿Okay? Entonces, déjenme comenzar. Y le invito, gracias, le invito que durante las presentaciones ustedes se sientan cómodos en hacer sus preguntas, comentarios y no esperar solamente hasta el fin. Porque muchas veces veo que algo no se entendió o algo se ha malentendido, uno tiene una pregunta y si se espera hasta el fin, a veces se le olvida. Entonces sí le invito, ¿verdad?, a sentirse libre, a hacer sus preguntas o comentarios. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. He llamado esto antropologías encontradas, es decir, una antropología cristiana y una antropología humanista o naturalista. Y aquí voy a comenzar con la antropología natural o de las filosofías naturales. Y aquí quiero resaltar lo que se asume en la visión de quién es el ser humano, en las ciencias sociales, en la psicología, en la antropología, en las ciencias naturales. Esto es lo que se asume que es el ser humano. Primero, es producto de la nada, o quizá de una materia eterna, o algunos dirían del Big Bang. ¿Okay? Entonces somos producto de la nada y el supuesto fundamental de esta visión del mundo es que Dios no existe. Somos el resultado de una explosión, ¿okay? El Big Bang. Entonces salimos de la nada de esa explosión. Observen que segundo, somos un accidente, porque según las teorías de la evolución fue un accidente. Porque como Dios no existe y no hay ningún propósito de diseño en la evolución, es un accidente. Usted y yo, ante una antropología humanista, somos un accidente. Como tal, se nos llama seres un animal amoral. Como accidente y como animal, no existe ningún animal que posee moral. Ahora, más tarde, los sociólogos se lo van a sacar de la manga, siguiendo los preceptos de Aristóteles, a donde Aristóteles en su taxonomía habla en su tratado sobre la metafísica. Aristóteles va a hablar del animal moral. Entonces, los sociólogos y otros han tomado la definición de Aristóteles del ser humano como animal moral y se lo han añadido a la antropología humanista. Pero lo que no le dicen a los estudiantes es que Aristóteles llega a la conclusión que el ser humano es un animal moral porque es creado por los dioses. Aristóteles no parte del ateísmo. Aristóteles parte del politeísmo, de los muchos dioses. Y que el ser humano es producto de la creación e intención de los dioses. Y por eso es un animal, pero tiene y posee moral, la capacidad del bien, de distinguir entre el bien y el mal. Pero en la teoría humanista, naturalista de la evolución, no existe ese supuesto, porque Dios no existe. Pero para favorecer su postura, le esconden a la mayoría de los estudiantes, ¿verdad?, que cuando le añaden y dicen que somos seres morales, animal moral, no te dicen de a dónde lo sacaron y cómo es contradictorio a todos los supuestos que se asumen en la evolución. No te lo explican.